Y nosotros seguimos en Noche Sin Tregua. De verdad, muchísimas gracias por su preferencia. Se ha empezado a conocer bastante referente a la petición de que se devuelva parcialmente un porcentaje de los aportes a las AFPs, a los trabajadores en distintas circunstancias, en distinto monto, para que puedan precisamente enfrentar todo lo que significa la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la posibilidad de devolver los aportes tiene varias interpretaciones económicas, interpretaciones que tienen que ver con el corto, con el mediano y con el largo plazo. Nosotros hemos invitado en esta noche a Gabriel Espinosa, que es director del Banco Central de Bolivia, a quien le agradezco muchísimo por los minutos que nos está dispensando, para que nos pueda ilustrar un poco más respecto a esta propuesta, a este proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa. Son varios sectores que se han ido moviendo pidiendo precisamente la devolución de aportes de las AFPs. ¿Es viable, no es viable? ¿Cuáles son los efectos en el mediano, en el corto, en el largo plazo? Gabriel, buenas noches. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches, agradecido por la invitación. Bien, lo primero que hay que mencionar es que si bien es cierto que en varios países de la región se ha procedido a la devolución de aportes de los trabajadores desde sus AFPs para que puedan enfrentar la pandemia, en muchos de estos casos estas devoluciones han implicado modificaciones normativas muy grandes. En el caso de Chile, por ejemplo, es el caso más representativo, han tenido que hacer una modificación constitucional. Y que además este tipo de modificaciones normativas, porque no es solamente establecer una ley que diga que las AFPs tienen que regresar parte de los recursos de los trabajadores, sino que también tiene que haber un background que permita al sistema financiero, que es el principal depositario de los recursos de las AFPs, también que permitan a las bolsas de valores, a las bolsas donde las empresas, por ejemplo, emiten títulos para financiarse, pues cierto esquema de sustentabilidad. También la legislación que se emite normalmente tiene que ver con sistemas o mecanismos de captación de recursos desde el exterior, porque gran parte de los recursos que las AFP reciben por parte de los trabajadores no son depositados en una caja de ahorro, es decir, no funciona, el sistema de pensiones no funciona como si fuera una caja de ahorros en la que se guardan los recursos de una manera líquida, digamos, ¿no? De una manera en la que se puede devolver rápidamente, sino que por normativa, de hecho, son invertidos, y estas inversiones normalmente tienen un costo muy elevado a la hora de redimirlas antes de tiempo. Ahora, a partir de esta propuesta que sale del senador Edwin Rodríguez, el gobierno ya le presentó una respuesta a este proyecto de ley, una respuesta dividida en tres. Uno, hacer una consulta, que tendría que hacerse una consulta a la Central Obrera Boliviana. Dos, que esto afectaría a las jubilaciones en el colectivo. Y tres, que existiría un problema en las inversiones en el sistema financiero. Así es lo que te decía. Como te digo, en el caso de Chile, por ejemplo, los problemas que se tienen con la rentabilidad en el sistema de pensiones a la hora de hacer estas devoluciones, que no es solamente una rentabilidad en el corto plazo, sino que se afecta el ahorro previsional de un trabajador en el mediano y en el largo plazo. Devolverle el dinero hoy día podría afectar seriamente sus ingresos en el futuro cuando se jubile, e incluso podría impedir que alcance los niveles necesarios para lograr una jubilación. Pues tienen que ser llevados a una consulta, porque se está afectando, como te digo, la estabilidad y el bienestar de las personas a largo plazo por un elemento de muy corto plazo, como es un shock como el que estamos viviendo hoy día, que si bien es fuerte y evidentemente se entiende la necesidad de muchas personas, pues no puede generar disturbios tan largos en el tiempo. El otro elemento tiene que ver con que, lo que te decía al principio, las AFPs, a diferencia de lo que entendía el senador al principio en sus exposiciones, no son una caja de ahorros. Las AFPs, por mandato constitucional y por mandato de la ley que la rige, invierten estos recursos. Hoy día las AFPs manejan alrededor de 19.600 millones de dólares, de los cuales más del 60% están invertidos en DPFs, en recursos que se colocan en el sistema financiero. Estos recursos a su vez son invertidos por los bancos en cartera, en créditos que se dan a las familias que quieren comprarse una casa o que quieren emprender un negocio, a las empresas que quieren expandirse, o a los propios trabajadores que quieren realizar algún tipo de
consumo. Si las AFPs tuvieran que recolectar o retirar estos BPFs de forma anticipada, en primer lugar tendrían problemas serios de sostenibilidad porque evidentemente sus rentabilidades caerían, por lo tanto se afecta a los ahorristas del sistema de pensiones, pero al mismo tiempo se genera un estrés de liquidez enorme en el sistema financiero, limitando el acceso a crédito en un momento en el que evidentemente las familias y las empresas requieren crédito. Por lo tanto, los efectos de una medida que no tiene, como te decía al principio, un mecanismo de financiamiento alternativo, en el caso de Chile, en el caso de Perú o en el caso de otros países donde se han devuelto o se está tratando la devolución de los aportes, pues se está considerando la manera de fondear tanto al sistema financiero como al propio sistema de pensiones para evitar efectos negativos, y esto obviamente tiene que ver con recursos del exterior que hoy por hoy están bloqueados en Bolivia. Ahora, para que nos pueda ir entendiendo un poco la gente, porque de pronto cuando se habla de la devolución de los aportes en un porcentaje determinado, en una situación de crisis económica, por supuesto que la gente que está pasando momentos difíciles abre los ojos y entiende que ese dinero podría beneficiarlos en el corto plazo, en el inmediato. Pero ¿cuáles son los efectos de largo plazo? ¿Qué pasa con el trabajador que si bien recibe o recibiría en la hipótesis de que se devuelva un porcentaje de los aportes? ¿Qué ocurriría ya al momento que le toque enfrentar su jubilación? ¿Cómo se vería afectada esa su posibilidad de recibir un monto que es el que se califica de acuerdo a una fórmula matemática que existe? Bien, dos cosas. Los efectos serían en el corto y en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo, si los trabajadores retiran los recursos, creo que el proyecto de ley habla de un 10%, hasta un 10%, esto implica que se extrae liquidez del sistema financiero, no solamente de las entidades de pensiones, del sistema de pensiones, sino de los bancos, pero no solamente los bancos, de la bolsa de valores, por ejemplo, donde muchas empresas también recurren para financiarse. Se retira liquidez que a veces es absorbida por el mismo sector público. Entonces, en ese sentido, el efecto inmediato sería una contracción muy fuerte del acceso a recursos para que estas empresas, familias y el propio Estado pueda funcionar, y por lo tanto lo que sucedería es que muchas de ellas, ante la imposibilidad de tener recursos para seguir trabajando, para poder reponer capital de trabajo, para pagar sueldos, pues empiezan a cerrarse. El Estado debería contraerse y también debería disminuir el empleo, y también sucedería en el caso de las empresas que recurren a la bolsa de valores, pues una falta de liquidez aún más pronunciada de lo que tenemos hoy día, y por lo tanto no podrían, en el caso de que estén pensando en expandirse o en invertir para poder afrontar la crisis, pues no podrían hacerlo, y muy probablemente el desempleo subiría muy rápidamente. Entonces, muchos trabajadores tendrían dinero en el bolsillo, pero perderían su trabajo, y por lo tanto este dinero duraría muy poco tiempo, y la consecuencia del cortísimo plazo es que has tenido unos meses de dinero, pero después no has tenido trabajo. En el mediano plazo, lo que sucedería es que la economía entra en una depresión, porque gran parte de estas empresas que no están generando empleo tampoco tienen ventas. En la medida que el desempleo sube, también baja el consumo, y por lo tanto muchas de las empresas tienden a achicarse, y gran parte de la recesión que hoy día estamos viendo en la economía no sería de recuperación rápida, sino que veríamos un proceso bastante largo, unos cuantos años en los que la economía se viene abajo. Y en el largo plazo lo que tenemos es una reducción de los ingresos futuros de los trabajadores. Es bastante simple. En la medida que retiran sus recursos, que son un ahorro previsional, se llama, que es un ahorro que se invierte para que genere recursos, para que en el futuro ese ahorro más los recursos generados por las inversiones pues permitan darle una renta. Evidentemente, si yo corto una parte de este ahorro, pues su renta sería mucho más baja de la que podrían esperar en el futuro. A esto hay que sumarle el hecho de que la anterior reforma de pensiones hecha en el 2011 generó esquemas donde las rentas eran muy bajas, porque el esquema de inversiones que hoy día tienen que respetar las AFPs no es de los mejores. Las rentabilidades han venido bajando. En el mundo también las inversiones han ido bajando de retorno, porque evidentemente las consecuencias de las crisis y de los problemas que se hemos visto en el mundo han bajado las tasas de retorno que tienen las inversiones, y por lo tanto todo esto configuraría
un problema que te digo en los próximos 15 o 20 años implicaría, aparte de que somos un país altamente informal donde mucha gente no tiene una jubilación adecuada, aquellos que hoy día están en el sistema de pensiones y que normalmente son los que tienen mejores jubilaciones, pues estarían en condiciones mucho peores que las que podrían tener en el caso de que no retiren los recursos hoy día. ¿No? Hoy día es un shock. Lo que estamos viviendo hoy día es un shock de ingresos que por definición debe ser pasajero. El problema es que si se aplican este tipo de medidas, estamos apuntando a profundizar el shock, a hacerlo más difícil y estamos extendiendo en el tiempo, arriesgando incluso el largo plazo. El proyectista de esta ley decía, en el cálculo que se realiza para la jubilación de cada trabajador, existe un cálculo que establece un promedio de vida de hasta 110 años. Lo que debería hacerse es bajar ese cálculo de vida, que no sea hasta los 110 años, bajar hasta los 80, hasta los 90 años, como para que exista la suficiente capacidad, la suficiente cintura como para mover esos recursos. ¿Cómo viene la mano con este tema de la edad, del cálculo para la edad de la jubilación? Bueno, este es un problema que ya se señaló en el momento en el que el gobierno anterior promulgó la ley de pensiones, que evidentemente es cierto, hay una serie de vacíos y hay poca información respecto a cuáles fueron los cálculos en los modelos de las personas y por lo tanto cuál es el tiempo promedio que se tiene que cubrir de ingresos y de pagos de jubilaciones. Eso es correcto, pero sin embargo lo que hace este proyecto de ley es extender o profundizar aún más el problema, porque lo que estás haciendo es quitarle recursos para que tengan que durar mucho más tiempo todavía, sin tomar en cuenta que esto genera un impacto en la rentabilidad. Aquí una de las variables claves es la rentabilidad, más allá del promedio de vida de la población. Si nosotros bajamos fuertemente la rentabilidad, inevitablemente los recursos que vamos a recibir después de que nos jubilemos pues van a ser menores. Eso por un lado. Si a eso hay que agregarle que se ha hecho esta trampita matemática en la ley de pensiones del anterior gobierno para jubilar rápidamente a muchas personas, aun cuando esto significaba menores rentas porque tenían que cubrir mucho más tiempo de vida, pues hoy día quitarle capital al ahorro que van a recibir, que da la rentabilidad necesaria para que reciban su jubilación en el futuro, pues profundiza aún más el problema. Entonces, aquí creo que hay una falta de comprendimiento, falta de comprensión técnica de cómo se tiene que manejar un sistema de pensiones, pero además hay una falta de lectura de las medidas a las que tenemos alcance hoy día como país y además una falta de comprensión de la cantidad de herramientas que tenemos que involucrar si es que queremos aplicar este tipo de medidas. En el escenario peor, en el escenario en el que está planteándose este proyecto, tenemos un serio problema de liquidez no solamente para las empresas, para el sistema financiero, para el propio Estado, sino para la economía en general, porque obviamente estos trabajadores que te decía que pueden recibir recursos, difícilmente los van a gastar ante la perspectiva de quedarse sin empleos, ¿no? Podrían quedarse con estos recursos en el bolsillo y tratar de consumir lo menos posible, y por lo tanto se profundiza un problema muy serio que debería ser pasajero, no alargado en el tiempo como podría suceder ahora. Más allá de este proyecto de ley para la devolución de los aportes, que es un proyecto además que está siendo apoyado incluso por la Defensoría para que se devuelva en un porcentaje el tema de los aportes, te he escuchado hacer varias observaciones a la actual ley de pensiones. ¿Tú estimas que es una posibilidad, es una asignatura pendiente el modificar la ley de pensiones, hacer algunos ajustes, algunas variables en esta ley de pensiones que es la que actualmente está rigiéndonos? Hay una serie de vacíos, incluso técnicos, que no se han aclarado en el momento del diseño de la anterior ley de pensiones. Como te decía, muchos de los estudios que, por ejemplo, determinan cuál va a ser el tiempo de duración de este sistema de pensiones, cuál es la expectativa de vida de los trabajadores, de cuántos trabajadores estamos hablando,
cuáles son los parámetros de inversión de las administradoras de fondos de pensiones. Es decir, hay una serie de elementos que normalmente se hacen en una reforma de pensiones que en el caso anterior, en el caso del gobierno anterior, no se han hecho o no se han hecho públicos. Entonces, esto lleva realmente a un problema muy serio de comprensión del sistema de pensiones, de confiabilidad del sistema de pensiones, no por el manejo de las AFPs, que están sumamente reguladas, sino de sostenibilidad del sistema. Es una tarea pendiente para el próximo gobierno, así como otra serie de reformas estructurales. Dentro de ellas está el sistema de pensiones. ¿Qué queda la gestora pública, Gabriel? Bueno, en la actual administración no le toca al Banco Central, pero sí hemos visto por las noticias y demás que se ha parado el desarrollo de la gestora. De hecho, ya venía frenado desde el anterior gobierno por una serie de problemas administrativos, problemas de resolución de tecnologías y demás, que tampoco hay mucha explicación. Esto ya es una perspectiva personal. El sistema de pensiones que está vigente hoy día en Bolivia, basado en el ahorro previsional, pero además individual, es uno de los sistemas que ha probado ser mejores en el mundo por transparencia, por rentabilidad, por sostenibilidad macroeconómica. Lo que se quería hacer con la gestora era de nuevo concentrar los recursos bajo la tuición del Estado, y evidentemente esto tiene una serie de problemas cuando no hay un carácter institucional desarrollado, cuando no hay un mecanismo de gobernanza claro. Entonces, en ese sentido, creo que lo que se ha hecho bien es parar este proyecto y dejar, como te digo, al próximo gobierno una reforma integral que permita también definir si va a ser una gestora estatal o va a ser, no sé, administradoras privadas en función de un sistema cooperativo o en función de un sistema individual, ¿no? Esa es una definición que se tiene que tomar a futuro, y creo que en ese sentido ha sido una buena decisión frenar todavía lo de la gestora, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Gabriel Espinosa, director del Banco Central de Bolivia. A propósito del tema que no deja de ser importante en cuanto al debate se refiere, presente en cada día, donde existen distintos grupos que están pidiendo la devolución de sus aportes a las AFPs. No una devolución en el 100%, sino más bien se establece en un proyecto un porcentaje. ¿Por qué no devolver ese porcentaje? ¿Cuáles serían los efectos? Hemos recurrido al Banco Central precisamente para entender cuáles serían los efectos en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y por supuesto que con bastante claridad Gabriel ha tenido la posibilidad de explicarnos todo aquello. Te agradezco muchísimo, muy buenas noches. Igual para ti, Jorge, un abrazo y que les vaya bien. Muy bien, muchísimas gracias. Y nosotros, por supuesto, estamos en martes.